¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la forma de cómo aplicar los inductores de valor en materia de estadísticos concretos. Una vez que hemos analizado los inductores de valor, queda señalar cómo es que vamos a integrar las posturas para tener una decisión adecuada. El emprendedor o el conjunto de emprendedores habrá a este momento recopilado gran parte de la información de los inductores de valor para tomar una decisión importante, no sin antes saber que esta decisión involucra un cuerpo de investigación, ya sea los mismos emprendedores, con el apoyo de personas especializadas o que de alguna manera tienen un conocimiento más profundo en aspectos precisos de los inductores de valor y también con el resto de los inversionistas. En este sentido, hablando de que el emprendedor pueda contar con capital propio, igualmente el resto de los inversionistas en cuanto a su postura, en cuanto a su opinión, son importantes para determinar cuál sería el lugar idóneo para el proyecto. Entonces, en cierta medida vamos a encontrar una interacción completa, una interacción biunívoca en donde el conocimiento, la destreza, el nivel de preferencias, también el nivel de emociones que nosotros tengamos en relación a diferentes opciones para saber dónde situar nuestro proyecto, nos va a brindar pues la información suficiente que nos permita tomar esa localización como la más viable o la más adecuada para nuestro proyecto. Ahora lo que queda es cómo aterrizarlo con ciertas variables, con ciertos indicadores, para que tengamos ese respaldo, no solo subjetivo, sino también objetivo, que le dé fuerza y sustancia a la colocación del negocio o a la ubicación del negocio en determinado lugar. Ahora bien, entrando a lo que son los estadísticos relevantes, es preciso mencionar que vamos a utilizar o es recomendable utilizar desde valores o variables sumamente agregadas con carácter global hasta variables que sean sumamente específicas a nivel zona, a nivel región, para tener una mayor visión de cuáles serían los lugares idóneos para nuestro proyecto. Aquí, para efectos de tener una idea de cómo avisorar la mezcla de los inductores de valor desde una postura cualitativa a una postura cuantitativa, vamos a recurrir a una serie de variables globales mostradas a través del Banco Mundial en su fuente de datos. Y en esa lógica, saber que estos indicadores nos pueden dar una idea muy clara de qué elementos son fortalezas o debilidades, oportunidades o amenazas de ciertos países. En esa vertiente vamos a tratar primeramente lo que es las rentas totales de los recursos naturales, que aquí lo que vamos a tratar de ver es la participación que tiene el valor monetario de recursos en materia de hidrocarburos como en materia forestal en relación a las economías. Dependiendo del tamaño de la economía de un país, es como nosotros podemos ver la proporción o la participación que tienen los recursos naturales. Si nosotros tomáramos el año 2017 para, digamos, nuestro país en relación a otro, por ejemplo, que fuera Mongolia, pues esta variable nos indica de alguna manera cómo está la relación de los recursos naturales. En el caso de México es cercano al 3% y en el caso de Mongolia es del 40.5%. Esto de alguna manera nos dice que el tamaño de la economía de un país con otro es diferencial y eso hace que el peso de los recursos naturales pudiera ser uno más bajo que el otro. Por eso es que para algunas, digamos, los observadores de colocar un negocio tienen que optar por no solamente una sola variable, sino la combinación con otras variables, por ejemplo, el espacio geográfico, la relación que existe de un país con otro en materia de comercio, etcétera. Otro indicador
que vamos a encontrar como factor de valor es el índice de fortaleza de los derechos legales. ¿En qué consiste? Bueno, prácticamente es valorar a los países en cuanto a la facilidad del acceso al crédito, no solo en la parte normativa, sino también en la disponibilidad de instituciones financieras, de contar con varias modalidades de financiamiento y el país que tenga una mayor calificación, que va de 0 a 12, significa que cuenta con un muy buen diseño en materia de acceso al crédito. Si nosotros comparáramos, por ejemplo, nuestro país con otro que en este sentido sería Nueva Zelanda, en el año 2019, pues la calificación que tendría nuestro país en este indicador sería de 10, que es una calificación alta, significa que el sistema financiero ha establecido o ha manejado un diseño aceptable en materia de acceso al crédito. Y si esto de alguna manera lo visualizáramos con otro país, como el caso de Nueva Zelanda, pues nos daríamos cuenta que tiene un valor de 12. En este sentido, Nueva Zelanda cuenta con un mejor diseño en materia de crédito, pero no olvidemos que entre un país y el otro, pues también se mezclan otros inductores de valor como es el espacio geográfico, por ejemplo. Si vemos a nuestro país, pues tenemos la oportunidad de que en materia de infraestructura, en transporte, podríamos aprovechar el terrestre, el marítimo y el aéreo. Y en el caso de Nueva Zelanda, en cuanto a comunicarse con otros países, pues vemos que el tema marítimo o el tema aéreo podría ser mucho más relevante que el caso terrestre, que ahí vemos que no es tan accesible. Entonces, al mezclar o combinar estos inductores de valor, pues nos vamos a dar cuenta eh, cuáles son las regiones o cuáles son las zonas donde podríamos considerar, según la sustancia y las necesidades de nuestro proyecto, para la ubicación idónea. Otro indicador de relevancia es la tasa tributaria total, que es el valor monetario de los impuestos y las contribuciones, que pueden ser las prestaciones que conforme a la ley se exige a las empresas en relación a sus trabajadores, como una relación de las utilidades comerciales, que en este caso son los ingresos que son grabables. ¿Para qué me sirve esta variable? Bueno, prácticamente para saber cuál es, en términos generales, la carga que tienen las empresas para poder operar adecuadamente de un país a otro de manera muy agregada. Aquí depende mucho de los contextos y también depende de la cantidad de impuestos, de los tipos de impuestos, las tasas, igualmente los diferentes tipos de contribuciones para los trabajadores y otros rubros que exija la ley. Considerando datos del año 2019, tanto para el caso de México, ahora abordemos, por ejemplo, el caso de Bolivia, estaríamos viendo, por ejemplo, que la carga tributaria en México es del 55% sobre las utilidades comerciales. Aparentemente podríamos decir que es una carga muy alta, pero si lo comparamos con el caso de Bolivia, que es del 84%, vemos que hay un diferencial mayor. Entonces, dependiendo de estos inductores, más el espacio geográfico, más los niveles de infraestructura, es de vital importancia tener estos datos a la mano para tomar una decisión adecuada. Otra variable es el índice de desempeño logístico en lo que refiere a la calidad de infraestructura del comercio y el transporte. Si recordamos la sesión del tema de infraestructura en materia de comunicaciones, en materia de transporte, entre otras vertientes, nos habíamos comentado que a mayor y mejor infraestructura hay una mayor probabilidad de que exista una interconexión virtuosa entre los sujetos, entre los entes económicos de una región o de un país en específico. Y esto se vería de manera muy enfocada a lo que son las condiciones de vida de las personas y de las personas involucradas y también que están allegadas a esas zonas que participan. Entonces, aquí con este indicador podemos tener una gran idea de cuál es el nivel de calidad que tiene la infraestructura
en materia de comercio y transporte, donde un mayor valor indica que la infraestructura es de alta calidad. Si nosotros comparáramos en el año 2018 nuestro país con otro país que sería Alemania, nos daríamos cuenta que México tiene una calificación de 2.9. Esto significa que es una calificación aceptable, es una calificación alta, significa que sí contamos con una calidad aceptable en materia de infraestructura, solo que Alemania pues tiene una ponderación mayor que es de 4.4. ¿Ok? Entonces, esto de alguna manera también nos ayuda a pensar las condiciones geográficas, las condiciones en recursos para lograr un diferencial de infraestructura. Ahora también habría que mencionar o habría que pensar que aparte de la calidad, los costos, posiblemente los costos de comercio y de transporte de nuestro país son diferenciales al caso de Alemania y ahí también tendríamos otros elementos de decisión. La siguiente variable es muy interesante que se refiere al índice de la facilidad de la creación de negocios. Si recordamos sobre el tema de la funcionalidad de gobierno en inductores de valor, habíamos dicho que es de vital importancia para un negocio el tratar de ser lo más ágil o eficiente posible para operar de manera inmediata, desde lo que es una simplificación administrativa en términos de trámites hasta lo que es la facilidad para poder instalarse, para poder contratar personal y así empezar a operar en tiempo y forma. Bien, este índice nos va a indicar cuál es esa facilidad de un valor de 1 a 190, donde el menor valor significaría que en dicho país se cuenta con la mayor agilidad posible en materia normativa para la creación de negocios. Entonces, considerando el año 2019, en el caso de nuestro país, y retomando el caso de Nueva Zelanda, nos daremos cuenta que México ocupa el lugar 60, que digamos de alguna manera es aceptable en materia de facilidad en la creación de negocios, pero si analizamos a Nueva Zelanda, ocupa el número 1. Entonces aquí nos vamos dando cuenta cuando una zona o un país identifica cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades en muchos aspectos que tiene que ver con los sectores de valor, al mismo tiempo se refleja en ciertos indicadores que permiten una toma de decisión más completa. Entonces, por ejemplo, podríamos mencionar que el aspecto geográfico de Nueva Zelanda pudiera ser, digamos, una exigencia para mejorar en otro tipo de indicadores y ser atractivo para los inversionistas, igualmente para las personas que quieran colocar un proyecto, pero también podríamos hablar de nuestro país que derivado que tiene una comunicación muy cercana con los países del norte, pues facilita transacciones, facilita el comercio, no solamente interno, sino también externo, en unas proporciones mayores. Y de alguna manera eso es lo que hace que los cruces de datos permitan tener un balance en la decisión sobre dónde colocar nuestro proyecto. Otro indicador que hoy en día tiene una fuerza preponderante para lo que es el tema de la sustentabilidad son las emisiones de dióxido de carbono, que es, digamos, la fuente representativa para poder comparar y evaluar el nivel de emisiones que generan los países en el orbe, medido en kilotoneladas, y que estas emisiones provienen fundamentalmente de la quema de combustibles fósiles como de la fabricación de cemento. En materia de sustentabilidad, ha tenido una gran fuerza la medición de esta variable porque nos permite visualizar cómo es que la concentración de negocios en zonas tienen una influencia muy fuerte a nivel global en materia de emisiones contaminantes. Esto también tiene una gran influencia para todas aquellas empresas que eh, desean tener una gran empatía con la comunidad o con sus clientes más cercanos, demostrando que son pues eficientes en materia de infraestructura o en combinación con la infraestructura energética sustentable y al mismo tiempo
en el mejor uso de los recursos que tiene disponibles sin afectar o degradar de manera preponderante al medio ambiente. En el año 2014, que es donde tenemos el mayor número de datos hasta el momento, podríamos comparar la situación de México con el caso de China, por ejemplo. Sabemos que son dos países que tienen un foco de producción muy fuerte, que son altamente representativos en materia de economías globales, medidas a través del Producto Interno Bruto. Y aquí, bueno, pues podemos tener la curiosidad de saber el nivel de emisiones contaminantes. En el caso de México, se contabilizan 480.271 kilotoneladas al año. ¿Ok? Es una cifra que a simple vista es muy alta por la mezcla de todas las fuentes de emisoras. Y si lo comparamos con China, pues vemos el gran contraste, ¿no? Que China emite 10.3 millones de kilotoneladas. Esto de alguna manera nos permite ver que hoy en día también las empresas tienen que valorar la cuestión de la sustentabilidad. Y la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente es fundamental porque no solamente la contaminación daña una zona, no solo la contaminación daña una región, sino que lo que sucede en esa región puede tener implicaciones indirectas muy graves en todo el orbe. Entonces, hoy en día esta variable también se considera mucho para saber situar un proyecto determinado y aprovechar también las ventajas que en otros inductores de valor se podría visualizar. Por ejemplo, nuestro país en este momento cuenta con una amplia normatividad en relación a lo que es la sustentabilidad, el fomento de la sustentabilidad, el combate al cambio climático y también lo que es la promoción de generar fuentes alternas de energía de carácter limpio, entre otras cuestiones. Y todavía podríamos mencionar que aunado a estos elementos, pues habría otras opciones, posiblemente que en China pues se encuentra a lo mejor una mayor provisión de materias primas, se podría encontrar una tasa salarial más competitiva, entre otros aspectos. Por eso el cruce de datos no debe quedarse en una sola variable, sino debe considerar varias. Otra variable de relevancia es la productividad del trabajo, en la cual se va a medir como la relación del Producto Interno Bruto de un país entre el número de personas empleadas, aunque existe una forma alterna que se hace a través de las horas trabajadas. Esto es medido en dólares internacionales, considerando una canasta representativa de bienes y servicios en cuanto a precios de los países, digamos, contemplados en el análisis del año 2011 aplicando lo que se llama el método de la paridad del poder adquisitivo. ¿En qué consiste este análisis? Bueno, prácticamente infiere en que se va a utilizar una canasta de precios de bienes y servicios representativos para cada uno de los países que están dentro del esquema de estudio y hacer que esta canasta permita tener una representación uniforme de tal manera que los resultados que se obtengan puedan ser, digamos, uniformes, confiables y comparables. En esa medida, la productividad del trabajo lo podríamos estratificar también en función de cuál es la condición o el contexto histórico, social, económico, político de cada país y a través de eso ver en términos monetarios cuál es ese diferencial. Si nosotros utilizáramos para el año 2019 a México, considerando, por ejemplo, a Burundi y comparándolo también con Singapur, pues nos daremos cuenta que nuestro país, de acuerdo a estos datos o a esta variable, tiene una productividad de 40.454 dólares por año por trabajador. Entonces, aquí nos damos cuenta que considerando esta variable, una canasta representativa, podríamos también comparar los valores que se obtengan de Burundi y del tema de Singapur. En el caso de Burundi, el valor es de 1.614 dólares
Y si nosotros lo vemos con el caso de Singapur, es de 153.852 dólares. Entonces, como se puede apreciar, dependiendo también del espacio geográfico, de las relaciones comerciales con otros países, pues se muestra esa variedad de datos en materia de productividad, haciendo que de alguna manera en términos globales se opte por una zona u otra haciendo los cruces de datos estadísticos. Bien, con esto estaríamos marcando un primer avance en materia concreta de los inductores de valor aplicados. Cabe señalar que cada una de estas variables son aleatorias, es decir, quedan a discreción del emprendedor, del cuerpo de investigación, de los inversionistas, cuáles tomar, cuáles considerar para tomar una decisión. Aquí solo para efectos de tener un mapeo completo de cómo analizar, cómo saber que un inductor de valor en términos cualitativos puede visualizarse en términos cuantitativos, nos da un reflejo de cómo tomar una decisión, digamos, potencial. Ahora lo que queda es saber que una vez que identificamos todos esos inductores de valor, ¿cómo podemos ahora sí determinar la escala decisional de estos elementos y determinar de manera real, de manera concreta, cuál sería el lugar adecuado para llevar a cabo nuestro proyecto? Tema que veremos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Feliz día.